que en su momento esas tareas solamente podía adelantarlas el juez. La forma como quedó redactado y el tema de abrir el espacio de que algunos de los costes del tema de la justicia quedaran bajo la responsabilidad de quienes demandaban la justicia, a nosotros nos parecía, y en mi caso nos parecía una enorme amenaza sobre la privatización de la justicia, porque el que entre esa racionalidad de pago por un derecho ya ha mostrado sus nefastos resultados, ni hablar de lo que pasa en la salud, ni hablar de la amenaza de lo que ocurrió cuando en la reforma a la educación superior también quiso incorporarse esa perspectiva, digamos, de lucro, mediando el acceso a un derecho. Fue el primer punto. El segundo es que se estaba planteando la necesidad de modificar la manera como los aforados, sea de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, del Gobierno Central, de gobernadores, alcaldes, presidente, vicepresidente y congresistas, se venía creando un ambiente para ampliar las condiciones de los aforados y en segundo lugar, en el caso concreto de los congresistas, abrir una doble instancia. Y pusimos la alerta, abrir una doble instancia en un momento donde cerca de 40 congresistas estaban siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia y 30 tenían procesos de pérdida de investidura. Era un enorme riesgo para el país. También pusimos esa alerta y nos preguntamos en las constancias que dejamos por qué lo que se iba a hacer en este acto legislativo no era más bien reforzar y fortalecer la Corte Suprema de Justicia, que venía haciendo una buena tarea, en lugar de crear un laberinto dentro de cómo quedó operando de manera concreta el juicio, la indagación y el dictamen de sentencia para los congresistas, que prácticamente de una instancia se pasaba a 4. Es como otro elemento que señalamos que había un enorme riesgo. Y el otro era el de pérdida de investidura. Venía un debate ambientándose. Esto no fue solo en la conciliación, esto fue en distintos, si ustedes miran, afortunadamente está la enorme ventaja que esos debates están grabados, ustedes pueden devolverse y mirar cómo los congresistas que hoy se dan bendiciones se pararon en las plenarias de Cámara y Senado a defender el tema de que se perdiera la investidura por digamos, conflictos previos, ya porque hubiera, por inhabilidades, desapareciera, que se perdiera, que dejara de ser causal de pérdida de investidura el tráfico de influencias. Entonces yo diría, esos fueron como las 3 grandes amenazas frente a lo que pasó con esta reforma a la justicia. ¿Y cuál es el aprendizaje? Pues yo he dicho 2. 1, no seguir manoseando la Constitución de Colombia. Se ha vuelto una instancia a la que cada presidente le llega a colgar. Ya hay una nueva amenaza de cambio, que es cambiar el tema de la vicepresidencia, o sea, con un vicepresidente que no haya hecho su trabajo, pero que prácticamente se está debatiendo entre la vida y la muerte, y sale el presidente a decir que esa figura no sirve, no más por un hecho humano, es un hecho político también. Bueno, entonces la Constitución, como dice María Teresa Garcés, ha sido manoseada de muchas maneras en los últimos gobiernos, y eso es como el primer aprendizaje. Esa es una carta sagrada, es una carta que debe tener un marco estable, porque es nuestro contrato no solo jurídico, es nuestro contrato social, es nuestro contrato cultural, y no se está respetando. El segundo aprendizaje es la separación de poderes. La Constitución lo establece, pero aquí hay una relación perversa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también el judicial quedó incorporado. No todos los magistrados, pero ahí hubo, yo lo he dicho coloquialmente, un hagámonos pasito para lograr que la justicia salga. Y la tercera, que parece como un lugar común, pero es verdad, es que hay que oír la ciudadanía. Aquí expertos, universidades, ciudadanos y ciudadanas de a pie estaban diciendo: esa reforma no va a resolver nuestros problemas, esa reforma no va a generar mayor credibilidad, esa reforma no va a permitir acceso a la justicia, esa reforma no está tocando las verdaderas venas rotas, digamos, de la justicia en Colombia, que son la impunidad, que es la lentitud,
que es la falta de credibilidad. Entonces, creo que esos son como los aprendizajes. Los caminos, pues ya seguramente tendremos tiempo de señalarlos, pero diría que fue un verdadero atentado contra la Constitución colombiana, y lo que no me parece es que en este país se pase la página diciendo que ya todo se resolvió. Esto se hundió, pero aquí hay responsabilidades diferenciales. Aquí los congresistas ponentes tienen que responder, porque votaron sí hasta la conciliación. Los presidentes de las cámaras de Senado y Cámara tienen que responder, ética y políticamente, ¿sí? Los congresistas que votaron y tenían procesos en curso, ya fuera en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia, debían renunciar porque legislaron en beneficio propio. Y como hemos dicho, aquí ganó la ciudadanía. Y no es un estado de opinión, como me han dicho en otros lugares, no. Aquí se buscó un referendo que, según el artículo 337 de la Constitución, es un camino válido para reformar algo que atentaba contra los derechos a la justicia de colombianos y colombianas. Eso diría yo que son como los puntos que quisiera dejar frente a esta primera pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues entonces yo pienso que tocará como referirse de manera general al tema del fuero militar y el marco jurídico para la paz. Pues me parece muy provocadora la invitación que hace Claudia. La verdad es que escuchando al doctor Hopland, recuerdo la introducción que hace Falsborda al libro sobre la violencia en Colombia 40 años después de escribir ese libro, ¿cierto?, con Umaña y Monseñor Guzmán. Y en ese prólogo, Falsborda dice, si uno mira el panorama en Colombia después de 40 años de lo que nosotros escribimos sobre lo que significó lo que se llama la violencia, la gran violencia de los 50, uno se encuentra con situaciones muy similares a las que nosotros, por supuesto, con expresiones en las regiones culturales, con distintas formas de expresión de esa violencia, pero dice él, lo que sí encuentro con una enorme fuerza en Colombia es lo que él llama un etos de resistencia. Digamos, él dice, si miro los gobiernos, si han desaparecido o no las causas objetivas de la violencia en Colombia, si miro el tema de la fortaleza o no de la institucionalidad, si vemos la fragilidad o la fortaleza de una democracia, desde ahí yo sentiría una enorme desesperanza. Sin embargo, afinco en ese etos de resistencia la posibilidad de la salida a este conflicto centenario casi, tantas décadas en Colombia. Entonces, un poco en la línea de lo que usted señala y de lo que decía Claudia, sí siente uno que ese etos de resistencia de la sociedad civil, en algunos casos con mayor capacidad de organización, más espontánea en otros, está allí, y quizá es, como dice Foucault, que me encanta esa expresión, es en esas micropoderes, es en esos microresistencias donde están las opciones para países tan complejos como los nuestros, y tan vivos también. Lo segundo es que yo también me he preguntado, digamos, ¿qué fue lo que pasó con esta reforma a la justicia a diferencia del tema del fuero militar y el marco jurídico para la paz? Ahí también se está tocando el corazón de la Constitución. Ahí también de alguna manera se está legislando, se están haciendo actos legislativos, no son reformas ni estatutarias ni leyes ordinarias, tocan el corazón de la Constitución, y sin embargo el debate no ha sido el mismo, ¿sí? Ahí ha habido, ¿qué fue lo que pasó con esto? Parecería que tocó lo que la ciudadanía considera que era justo o injusto, y lo mismo no pasa con el fuero militar y el marco jurídico para la paz. Yo creo que en el tema del fuero militar es tan delicado ampliarlo, como el que acabe ya de producirse el marco jurídico para la paz, que haya quedado como dos nuevos artículos dentro de la Constitución, el espíritu de la justicia transicional, sin que haya un escenario político del cual podamos hablar. Se está caminando hacia un proceso hacia la paz,
La justicia transicional tiene dos presupuestos. La justicia transicional opera cuando se pasa de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Y en Colombia tenemos algo de las dos condiciones, pero no es claro que estemos haciendo un tránsito de la guerra a la paz, y hay actuaciones en este gobierno y en el gobierno anterior, ni hablar de Álvaro Uribe, donde prácticamente a veces parecería que estamos en una condición de dictadura. Algunos la llaman una dictademadura, ¿cierto? O sea, esto es una fragilidad enorme. Entonces, yo no veo condiciones políticas para que el marco jurídico para la paz, atado al fuero militar, no termine siendo nuevamente una condición de impunidad en Colombia. A mí me preocupa enormemente. Y lo he expresado también porque también voté en contra de estos dos actos legislativos. Cuando se retira, como lo decía Luis Guillermo, el artículo del fuero militar de esta reforma a la justicia que no tenía nada que ver, ¿cierto? Cuando se retira en este forcejeo entre Santos y Uribe, porque a la hora de la verdad, pues aquí parece que hay como una copresidencia, ¿sí? Para algunas cosas el presidente es Santos y para otras el presidente es Uribe. Y es a eso a lo que me refiero con el estado de opinión. Yo estuve en un debate reciente con el fiscal general de la Nación, y yo me quedé aterrada de ver que el fiscal seguía defendiendo la reforma actual, pues la que se hundió, y recordé que él había sido asesor, había estado en la comisión previa, había estado haciendo lobbying, y también pues recordé que el fiscal estaba demasiado comprometido para salir a decir que no defendía esta reforma. Pero pues digo que a mí me llama mucho la atención silencios como los del fiscal general de la Nación frente al marco jurídico para la paz y frente al tema del fuero militar, que son hechos que tienen que ver con la justicia penal en Colombia, donde no hay condiciones, repito, ni políticas ni jurídicas para el tema de estas dos reformas, y donde, pues como bien lo dice la invitación a este foro, más bien que reformas a la justicia penal, más bien que marco de justicia para la paz, más bien que reformas a la justicia, lo que estaríamos haciendo es transitando hacia mayores niveles de impunidad. Yo creo que ese es como un tema. Si hay o no condiciones, Claudia, para expresarse, creo que sí. La expresión de los jóvenes también nos lo muestra. Yo pienso que la manera como los jóvenes de la MANE han recogido un proyecto que ellos hundieron y que ahora, digamos, recogen de manera programática, nos muestra las posibilidades que tiene la resistencia, ese etos de resistencia del que habla Falsborda, también cuando encuentra canales de organización. No sé si vaya a ocurrir lo mismo con la indignación que se produjo con la reforma a la justicia. Yo me pregunto cuál va a ser el futuro de ese comité promotor, esa coalición ciudadana, hasta dónde va a ir ahora, ¿sí? Pues las firmas ya no se están recogiendo porque pues el clima, digamos, político desaparece, entre la misma ciudadanía hay una enorme inquietud para qué las firmas, si ya el acto se hundió, o sea, entre todo eso, pero no sé el camino que el comité promotor, que algunos congresistas acompañamos, pero esto es de la ciudadanía, esto no es de ningún partido, qué tarea va a seguir, si lo que aquí se ha dicho, retomar el marco que existe sobre la justicia es suficiente, o si lo que hay que hacer es tramitar una ley ordinaria que verdaderamente resuelva los problemas de la justicia y separe estos dos, digamos, aristas. Por un lado, lo que es buscar resolver los temas del derecho a la justicia en Colombia por parte, como se dice coloquialmente, del ciudadano y la ciudadana de a pie, y por el otro lado, resolver los temas de los aforados. Yo pienso que son dos situaciones totalmente distintas y veo con enorme preocupación el que en un momento de conflicto como el que vivimos se esté moviendo el marco jurídico para la paz y haga ya a partir de julio el trámite, la segunda vuelta del fuero militar. Y me pregunto entonces, ¿dónde está ahí la ciudadanía? No las organizaciones de derechos humanos, no los colectivos, no las mujeres que han estado involucradas en el conflicto y que han salido a pronunciarse, sino de alguna manera una movilización mayor. Creo que ese tipo de
de enmiendas a la Constitución exigirían una reacción de la ciudadanía, digamos, tan fuerte y tan contundente como la que produjo la reforma a la justicia. Yo diría como que en esos pincelazos daría como un poco mis reacciones frente a estos dos puntos, que me permito juntarlos porque me parece que es lo que permite la posibilidad de abrir un poco algún diálogo.